Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a ver la tercera parte del capítulo de cinemática en una dimensión. Primero vamos a observar algunas de las preguntas que salieron en la prueba de lectura, para las cuales vamos a verificar cuáles son las respuestas correctas. En esta primera pregunta nos dice lo siguiente: dada la siguiente gráfica que representa un movimiento en línea recta en el eje X, posición versus tiempo, la velocidad a los 80 segundos es. Como podemos observar, la gráfica tiene en el eje vertical la posición del objeto, en el eje horizontal el tiempo, y si nos están preguntando la velocidad a los 80 segundos, sería más o menos por aquí. Aproximadamente, no es necesario ser tan exactos debido a que la velocidad en un tramo que está representado por una recta, como podemos ver aquí, la velocidad se la encuentra hallando la pendiente de esa recta. Entonces, esta recta de aquí podemos hallar su pendiente con la relación entre el cambio de posición con respecto al intervalo de tiempo. Es decir, si tomamos por ejemplo este punto de aquí y este punto de acá, que conocemos sus coordenadas, llamémosle a este el punto inicial y a este de acá el punto final, podemos hacer punto final menos punto inicial en X y tiempo final menos tiempo inicial. Entonces la posición final de la partícula es la posición 0 menos la posición inicial de la partícula es la posición 50. Entonces quedaría 0 menos 50 sobre el tiempo final, que es 87.5 segundos, menos el tiempo inicial, que es 75 segundos. Esto nos da un valor de menos 50 dividido para 87.5 menos 75, un valor de menos 4. En el numerador tenemos metros, en el denominador segundos, de menos 4 metros sobre segundos. Recordando que el movimiento es en el eje de las X, esto sería una velocidad que apunta en dirección del vector director Y. Por lo tanto, la respuesta correcta sería menos 4 metros sobre segundos Y. ¿Sí? Menos 4I metros sobre segundos, que es lo mismo. La siguiente pregunta indica: selecciona la alternativa correcta. Usando la siguiente gráfica, podemos afirmar que el móvil más veloz es. Aquí vemos una gráfica posición versus tiempo, y asimismo como en el ejercicio anterior, la pendiente de estas rectas nos indica la velocidad de la partícula que estamos analizando. En este caso, no hace falta que nos den datos. Vemos que la pendiente del auto es menor que la pendiente de la moto. Así que la velocidad del auto o la magnitud de la velocidad del auto va a ser menor que la magnitud de la velocidad de la moto. ¿Por qué hablo de magnitudes? Bueno, porque ambos aquí en este caso tienen pendiente positiva, pero podría ser que uno tenga pendiente positiva y otro pendiente negativa. Ambas son rectas crecientes. Y para ver quién es más veloz no tenemos que ver la velocidad, sino la rapidez. Por eso hablo de las magnitudes. Entonces podemos concluir que más veloz es la moto, porque la pendiente de la moto es mayor que la pendiente del auto. Me refiero a las rectas que representan el movimiento de la moto y del auto. ¿Sí? En este caso, la recta con mayor pendiente es la recta que representa el movimiento de la moto. Esa es la que tiene la mayor rapidez.
La siguiente pregunta ahora trata sobre una gráfica velocidad versus tiempo. Dice que el marco de referencia considera un movimiento hacia la derecha como positivo. En base a eso, ¿cuál sería la respuesta correcta? Vemos que la partícula empieza con velocidades que están por sobre el eje, así que estas velocidades son positivas. Luego, la magnitud de esas velocidades van disminuyendo hasta que se hacen cero. En este momento, en este preciso instante t, la partícula está en reposo. Se detiene por un instante de tiempo y comienza a tener ahora velocidades que están por debajo del eje, es decir, velocidades negativas. Eso significa que la partícula primero se estaba moviendo en este tramo de aquí hacia el marco de referencia considerado como positivo, que es la derecha. Así que se estaba moviendo hacia la derecha hasta que llega este instante y comienza a moverse ahora hacia la izquierda. Primero desacelerando, disminuyendo su magnitud de velocidad y ahora aumentando su magnitud de velocidad, es decir, acelerando. Ya hemos analizado la gráfica, vamos a ver cuál de las alternativas corresponde a lo que hemos mencionado. Primero, ¿la partícula tiene aceleración variable? No. Al ser esta una recta inclinada con pendiente constante, la pendiente de esta recta es la aceleración de la partícula. Y si la pendiente es constante, la aceleración es constante también. Así que la primera alternativa es incorrecta. No tiene aceleración variable, tiene aceleración constante. Segundo, la partícula siempre se mueve hacia la derecha. Ya vimos que eso no es cierto. Primero, en el primer tramo se mueve hacia la derecha y luego en el segundo tramo se mueve hacia la izquierda. La partícula se mueve con MRV. Eso sí es cierto. MRV significa movimiento rectilíneo uniformemente variado y eso significa aceleración constante. Y eso es a la conclusión a la que hemos llegado hace poco, ¿sí? Que la pendiente de esta recta es constante, por lo tanto su aceleración es constante. Esa sería la respuesta que marcaríamos. Las otras alternativas también son falsas. La partícula siempre se mueve hacia la izquierda, ya vimos que no es cierto. La partícula se mueve con MRU, tampoco es cierto. Simplemente porque esta es una gráfica velocidad versus tiempo, en donde existe aceleración. Así que no podría ser nunca movimiento rectilíneo uniforme, porque ahí la velocidad es constante. Y a cada instante vemos que la velocidad va cambiando. Muy bien. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, considere este gráfico velocidad versus tiempo para dos partículas que se mueven en línea recta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Bueno, esta de aquí dice el desplazamiento de A es mayor que el desplazamiento de B hasta el instante t1. Hay que acordarse aquí que en una gráfica velocidad versus tiempo, el área bajo la curva, por ejemplo esta curva A de color azul, hasta el instante t1, sería hasta aquí, vendría a ser el área de un rectángulo, que es mayor que el área bajo la curva de esta recta de aquí, que es el área de un triángulo. Por eso, el área de la curva A es mayor que el área bajo la curva B. Entonces, la primera alternativa sería la correcta, porque el área bajo la curva representa el desplazamiento justamente que tiene la partícula. La partícula A realiza un desplazamiento mayor que la partícula B, debido a que el área bajo la curva de la partícula A es mayor, que es la del rectángulo. ¿Sí? Sería todo esto, en comparación con el área bajo la curva de la partícula B, que solamente sería la del triángulo. Esa sería la respuesta correcta. De todos modos, vamos a leer las siguientes alternativas para descartarlas. La segunda dice, la partícula A alcanza a la partícula B en ese instante t1. Eso no es cierto porque esta no es una gráfica posición versus tiempo. Si fuera una gráfica posición versus tiempo, ahí sí, en la posición x igual tanto, se alcanzarían las dos partículas, estarían en la misma posición.
Pero aquí lo único que podemos asegurar es que en este instante ambos tienen la misma velocidad, pero no necesariamente están en la misma posición. Así que no lo alcanza, no podemos asegurar eso. La siguiente alternativa dice, la partícula B alcanza a la partícula A. Bueno, sabemos eso, que tampoco es cierto, ¿no? Ninguna de las dos alcanza a la otra en ese instante. No lo podemos asegurar. La tercera dice, bueno, la cuarta, perdón, el desplazamiento de B es mayor que el desplazamiento de A, que es la contraposición de la alternativa que ya hemos elegido como correcta. Así que de ley esta es falsa. Y por último, el desplazamiento de A es igual al desplazamiento de B. Tampoco. Ya vimos que el desplazamiento de A es mayor. La única manera de que sean iguales es que el área sea igual. Y ya vimos que eso no es cierto. Listo. Siguiente pregunta. Dice, en esta gráfica velocidad versus tiempo, escoja la alternativa correcta. Literal A. La aceleración de la partícula es variable. Eso es cierto. Hay que recordar que en una gráfica velocidad versus tiempo, podemos calcular la aceleración instantánea trazando rectas tangentes a los diferentes puntos que representan diferentes instantes a lo largo de este eje. Aquí, por ejemplo, habría una recta tangente que tendría esta pendiente de aquí. En este punto, la recta tangente sería más o menos así. Este sería el instante T2. En este instante de acá, la recta es horizontal, así que la pendiente sería 0. Y la pendiente en cada una de estas rectas es diferente. Y esas pendientes representan la aceleración instantánea en estos momentos, en estos precisos instantes. Así que si tienen diferentes pendientes, significa que tienen diferentes aceleraciones instantáneas. Por lo tanto, la partícula, sí, es verdad, la aceleración de la partícula es variable. En cada instante tiene diferentes valores de pendientes, diferentes valores de aceleración. Así que sí podemos llegar a esa conclusión. Marcaríamos la respuesta A como correcta. Vamos a revisar igual las otras alternativas para descartarlas. Dice, el desplazamiento es negativo. Hay que acordarse que el área bajo la curva de esta gráfica representa el desplazamiento de la partícula, pero esta curva está sobre el eje. Así que este desplazamiento es positivo. ¿Sí? Esto sería falso. ¿La aceleración de la partícula es 0? No, porque ya vimos que es variable. La aceleración de la partícula es 0 solamente aquí, donde la pendiente de esta recta horizontal es 0. Solo en ese instante la aceleración es 0. Solo ahí. Pero ya vimos que en general tiene muchos valores de aceleración diferentes. Literal de la dirección de la velocidad cambia. No cambia porque todos los valores de velocidad en este instante de acá, incluso aquí, que es el punto más bajo de la curva, todas estas velocidades son positivas porque están sobre el eje. Este podría ser un 2, este un 3, este un 6. Todos son valores positivos. En ningún momento la dirección de la velocidad cambió. Para que pueda uno decir que cambia la dirección de la velocidad, tendría que haber cruzado el eje y decir por aquí que hay un valor de velocidad de -2, por ejemplo. Ahí, en ese momento en que el signo es negativo, significaría que cambió de dirección. Así que nos quedamos con la alternativa A. Es la única respuesta correcta. Siguiente pregunta, dice, considerando que X es posición, B es velocidad y A aceleración de la partícula, la expresión correcta para la aceleración es...
Hay que recordar que si nosotros tenemos una posición que depende del tiempo, al derivar la posición con respecto al tiempo, eso nos da la velocidad de la partícula. Y si nosotros ahora esa velocidad la derivamos con respecto al tiempo, nos da la aceleración de la partícula, ¿sí? Pero sabemos que la velocidad es la derivada de la posición. Así que para encontrar el valor de la aceleración a partir de la posición de la partícula, tendríamos que derivar dos veces. Pero bueno, así que esta expresión la podemos usar y la podemos encontrar aquí, dv a dt. Ese es el valor, o esa es la manera de encontrar la aceleración de una partícula. La otra sería la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Esa también sería la aceleración. Entonces, en este caso, marcaríamos la respuesta correcta, el literal A. En este ejercicio podemos aplicar un poco lo que hemos visto en el ejercicio anterior, un poquito los conceptos de derivadas. Tenemos que la velocidad de una partícula con respecto al tiempo se representa de la siguiente manera. V de t es igual a 2t por t menos 1 para todo tiempo mayor que 0, donde v está en metros sobre segundos y t en segundos. Hay que determinar el valor de la aceleración de la partícula en metros sobre segundos al cuadrado, luego de medio segundo después de haber partido. Entonces, si nosotros tenemos la velocidad en función del tiempo para encontrar la aceleración, hacemos lo que vimos hace poco, derivar esa función de velocidad con respecto al tiempo. Eso nos ayudaría a encontrar la aceleración en función del tiempo. ¿Ya? Primero vamos a poner acá a la derecha un poquito más bonita la expresión de la velocidad, multiplicando 2t por t. Eso es igual a 2t cuadrado. Y 2t por menos 1. Eso sería menos 2t. Ahora sí, vamos a derivar la velocidad con respecto al tiempo. ¿Cómo se deriva una función polinómica como esta? Muy sencillo. El valor del exponente que está aquí, siempre lo vamos a bajar a multiplicar al lado de la variable t. En este caso, este 2 lo dejamos aquí igualito. Y este 2 que estaba como exponente lo vamos a bajar aquí a multiplicar. Y la t ya no va a ser la misma que antes, ya no va a estar elevada al cuadrado. Ahora va a estar elevada a un valor menos de lo que ya estaba aquí. Es decir, 2 menos 1. 2 menos 1, eso es 1. ¿Ya? No lo ponemos porque no hace falta poner un 1 cuando estamos elevando una potencia, ¿sí? Y aquí ponemos el mismo signo menos que está aquí. El 2 también lo ponemos igualito. El 1 que está aquí arriba lo bajamos a multiplicar, pero multiplicar por 1 es como dejar el mismo 2 que está aquí. Así que no lo ponemos. Menos 2 por 1 da igual a menos 2. Y la t que está elevado a la 1, ahora vamos a tener que restarle ese 1. Menos 1 me daría t elevado a la 0. Ese t elevado a la 0 es igual a 1. Así que no lo ponemos tampoco, quedaría como menos 2 por 1, menos 2. En definitiva, esta sería la expresión de la aceleración. Multiplicando sería igual a 4t menos 2. Ahora sí, una vez que tenemos la expresión de la aceleración en función del tiempo, que es igual a 4t menos 2, vemos qué es lo que nos están solicitando. A los 5 segundos de haber partido, partió en t igual 0. Ahí empezó el análisis. Entonces a los 0.5 segundos habría que reemplazar aquí 4 por 0.5 menos 2. 4 por 0.5 eso es 2, menos 2, eso es igual a 0. La aceleración a los 0.5 segundos es 0. Ese es el valor que había que poner.
Bien, ahora sí vamos un poco con el resumen de la clase. Primero vamos a ver cómo se comporta la gráfica posición versus tiempo de una partícula que está en reposo. Si está en reposo significa que su posición no va a cambiar a medida que pase el tiempo. Por eso siempre va a tener este mismo valor, lo cual significaría una recta horizontal constante. Esto si es que está por encima o en el sistema de referencia positivo. Esto si es que está en algún valor con respecto al sistema de referencia negativo. Por ejemplo, en la posición x igual 50, acá en la recta azul, y acá en la posición x igual menos 30, por ejemplo. También podría estar en el origen, en cuyo caso la recta estaría aquí encima del eje. Una partícula en reposo significa que su velocidad es cero. Por lo tanto, aquí tendríamos que graficar la recta en el eje, sobre el eje, ¿no? En el valor de b igual a 0. Y si está en reposo, la aceleración también sería 0. Para una gráfica, aceleración versus tiempo, de una partícula que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, con MRU, vemos que si es MRU, la velocidad es constante. Por lo tanto, la aceleración es 0. Y además, si la velocidad es constante, se rige bajo esta ecuación de cinemática. X final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Y esta es la ecuación de una recta. Como vamos a ver a continuación, en la gráfica posición versus tiempo vamos a tener una recta inclinada con pendiente positiva o negativa dependiendo del valor de la velocidad. Pero en la gráfica aceleración versus tiempo, la aceleración es 0, así que graficaríamos aquí la recta. Siempre 0, porque la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, significaría que podemos tener una velocidad positiva, si es que se está moviendo en dirección positiva de nuestro sistema de referencia, o negativa si es que se está moviendo en dirección contraria. Y una gráfica posición versus tiempo se va a representar con la ecuación de una recta. Sería una recta inclinada creciente con pendiente positiva si es que la velocidad es positiva. Y una recta inclinada decreciente con pendiente negativa si es que la velocidad es negativa. Aquí tenemos un ejercicio. Dice, el movimiento de una partícula en línea recta se representa en el gráfico posición versus tiempo adjunto. Determine la velocidad media y la rapidez media de la partícula durante todo el recorrido. La velocidad media se la encuentra restando la posición final de la partícula al final del recorrido, que sería aquí a los 20 segundos, menos la posición inicial de la partícula al inicio del recorrido, que sería aquí al tiempo t igual 0. Al inicio la posición es 18 metros y al final, a los 20 segundos, la posición es 15 metros. Así que tendríamos 15 menos 18, eso sería igual a menos 3 y le ponemos el vector director y debido a que la posición que estamos hablando aquí es con respecto al eje X. Menos 3i metros sería el valor del desplazamiento. La velocidad media sería igual a dividir ese desplazamiento de menos 3i dividido para 20 segundos, que es el intervalo total de tiempo. Eso me da un valor de menos 0.15i metros sobre segundos. Ahora, la distancia recorrida, esa recordemos que tenemos que ver si la partícula se ha movido hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Es decir, por ejemplo, desde el punto de 18 metros hasta avanzar al punto de 30 metros ha recorrido 12 metros. ¿Sí? Pero a partir de aquí la partícula comienza a regresar. Miren, desde los 30 metros, ahora, después de cierto tiempo, lo encontramos en la posición menos 18. Desde este valor de 30 hasta menos 18 retrocedió 48 metros. Pero recordemos que la distancia recorrida no hay que ponerle signo negativo.
hay que seguir sumando cada uno de esos recorridos de forma positiva. Entonces le ponemos más 48 metros. Desde la posición menos 18, ahora de nuevo avanza hacia la derecha hasta la posición menos 5. Eso sería haber recorrido 13 metros. Desde la posición menos 5 hasta la posición menos 15, eso sería haber retrocedido 10 metros. Pero igual le ponemos con más 10 metros ha recorrido. Y luego desde la posición menos 15 hasta la posición más 15 ha recorrido 30 metros hacia la derecha, le ponemos más 30. En total, la suma de todos esos recorridos sería igual a 113 metros. Esos 113 metros dividido para los 20 segundos me da el valor de la rapidez media. Es igual a 5.65 metros sobre segundos. Aquí tenemos otro ejercicio, tenemos una gráfica, posición versus tiempo. Hay que interpretar cómo ha variado la velocidad y en base a eso trazar el diagrama velocidad versus tiempo. Luego hay que hallar el desplazamiento y la distancia recorrida en base a ese diagrama. Vemos que en una gráfica posición versus tiempo, al tener rectas inclinadas, podemos hallar la pendiente de esas rectas y ese sería el valor de la velocidad en ese tramo. La pendiente aquí sería de 20 dividido para 10 igual a 2 metros sobre segundos en dirección Y. ¿Sí? Este es el vector director que me indica que el recorrido o el desplazamiento fue en dirección horizontal, en dirección del eje de las X. Desde el tramo B hasta del tramo BC, ¿sí? En el tramo BC tenemos que la pendiente sería igual a 30 menos 20, que es 10, dividido para 30 menos 10, que es 20, ¿sí? Sería 10 dividido para 20, eso me da un valor de 0.5 I metros sobre segundos. Miren que los valores me salen positivos porque las pendientes son positivas, son rectas crecientes. En el tramo CD vemos que es una recta horizontal, eso significa que la posición de la partícula no cambió, no se movió, por lo tanto la velocidad es 0. Sacando la pendiente también nos va a dar que esta pendiente es 0. Eso sería la representación de una partícula en reposo. Y en el tramo DE, la partícula muestra o se representa por una recta decreciente. Aquí de ley me tiene que salir una pendiente negativa, porque se ve que está retrocediendo de la posición 30 a la posición 10, ¿sí? En 10 segundos. Entonces la pendiente sería 20 menos 20 dividido para 10. Eso sería igual a menos 2 I metros sobre segundos. Podemos sacar aquí el desplazamiento y la distancia recorrida, así como lo hicimos en el ejercicio anterior. El desplazamiento sería igual a la posición final de 10 menos la posición inicial de 0, 10i metros. Y la distancia recorrida vemos que desde el tiempo 0 hasta el tiempo 30 recorrió 30 metros. Desde el tiempo 30 hasta el tiempo 40 no se movió. Entonces tenemos 30 más 0, 30. Y desde la posición DE, ¿sí? En el tramo DE, desde el tiempo t igual 40 hasta t igual 50, recorrió desde la posición 30 hasta la posición 10, o sea, recorrió 20 metros. Igual lo sumamos, no importa que haya retrocedido. Para las distancias recorridas es así. Sería 30 más 0 más 20, eso sería igual a 50 metros. Pero el ejercicio nos pide que primero hallemos la gráfica velocidad versus tiempo en base a este análisis. Todas las velocidades son constantes, entonces en cada tramo vamos a tener rectas horizontales. En el primer tramo la velocidad es igual a 2, por eso la graficamos ahí. En el tramo de 10 a 30 la velocidad es de 0.5. En el tramo de 30 a 40 la velocidad es 0. Y en el tramo de 40 a 50 la velocidad es menos 2.
A partir de esta gráfica también podemos encontrar el desplazamiento y la distancia recorrida. Esto se lo encuentra con el área bajo la curva de las rectas que están aquí, que están formando rectángulos. El área de este rectángulo sería 10 por 2, 20. Ese es el desplazamiento en este tramo. Vamos a ponerle delta x1 igual a 20, positivo. En el segundo tramo tenemos el área de esta curva, base por altura. Aquí hay una base de 20 multiplicado por la altura, que es 0.5. Eso sería delta x2 es igual a 20 por 0.5 igual a 10 metros. Estamos trabajando con metros y con segundos. Aquí el área es 0 y aquí esta área que está por debajo del eje va a salir negativa. Delta x3 es igual a la base, que es 10 de este rectángulo, por la altura, que es menos 2, menos 20 metros. Si nosotros sumamos cada uno de estos desplazamientos, este 20 con este menos 20 se van a cancelar y el desplazamiento total sería igual a 10 metros positivos, que sería lo que tenemos acá, 10i. Si en cambio sumamos cada uno de los desplazamientos sin tomar en cuenta el signo, que significa que aquí regresó 20 metros la partícula, estaríamos hallando las distancias. Sería el valor absoluto de delta x1, o la magnitud más bien de delta x1, más la magnitud de delta x2, más la magnitud de delta x3. Esto es igual a 20 más 10 más 20. Esto es igual a 50 metros, que también es lo que nos había dado en el análisis anterior. ¿Qué pasa si no tenemos rectas inclinadas, sino que tenemos una curva? Esto ya lo dijimos cuando vimos la retroalimentación. Si analizamos cada uno de estos puntos, de estos instantes, y sacamos y trazamos rectas tangentes a esos puntos, lo que estamos tratando de encontrar aquí son las velocidades instantáneas en cada uno de esos puntos, T1, acá T2, y acá en el instante T3. La pendiente de la recta 1 es positiva, me va a dar una velocidad instantánea positiva. La pendiente de la recta en el instante T2 es negativa, me va a dar una velocidad instantánea negativa. Y la pendiente acá es 0, me va a dar una velocidad igual a 0 en ese instante. ¿Qué pasa ahora si tenemos una gráfica velocidad versus tiempo que es curva? Haciendo un análisis parecido, en cada uno de esos instantes, T1, T2 y T3, si trazamos una recta tangente a esos puntos, la pendiente de esas rectas, en el primer caso me va a dar positiva, esa sería una aceleración instantánea positiva. En el segundo caso sería una aceleración instantánea negativa y en el tercer caso una aceleración instantánea igual a 0. Aquí está lo que ya habíamos mencionado, el área bajo la curva en una gráfica velocidad versus tiempo. Esto es importante. La gráfica tiene que ser velocidad versus tiempo para que se cumpla esto de que el área bajo la curva representa el desplazamiento de la partícula. Si el área está por debajo del eje, viene a ser un área negativa. Por lo tanto, sería un desplazamiento negativo, es decir, en contra de nuestro sistema de referencia. Algo así como que si la partícula estuviera retrocediendo. Si sumamos las magnitudes, estaríamos encontrando la distancia recorrida. En una gráfica aceleración versus tiempo, el área bajo la curva significa o representa la variación de velocidad que ha sufrido la partícula. Es decir, esta área 1
Si es mayor que 0, significa que la variación de velocidad es mayor que 0. ¿Sí? Si esta área es negativa, significaría que la variación de velocidad es menor que 0. Recuerde que delta V es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Aquí tenemos un ejercicio con una gráfica velocidad versus tiempo. Dice lo siguiente: el movimiento de una partícula en línea recta se representa por este gráfico. Determina el desplazamiento de la partícula durante todo el recorrido. Ahora sí, aplicamos lo que acabamos de ver. Si queremos hallar el desplazamiento de la partícula para todo el recorrido, que son 20 segundos, lo que tenemos que hacer es hallar el área bajo la curva de este triángulo y el área bajo la curva de este triángulo de acá. Esta área de aquí va a salir positiva. Base por altura sobre 2 me da 100 metros. Y el área de esta de acá me va a salir negativa porque está debajo del eje. Base 10 por altura menos 15 dividido para 2 de la fórmula y me va a dar un valor de menos 75 metros. El desplazamiento total sería 100 menos 75, 25 metros. ¿Sí? Como vector, aquí habría que ponerle el vector director y. La siguiente pregunta es: ¿qué distancia recorrió en total? Y la distancia recorrida se la halla sumando las magnitudes de estos desplazamientos. 100 metros y ahora más 75 metros, ¿sí? Nos deshacemos de este signo negativo, tendríamos un valor total de 175 metros recorridos. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la aceleración? ¿Cuál fue la aceleración durante los primeros 10 segundos? Es decir, de aquí hasta acá. Y si tenemos una recta inclinada, podemos sacarle la pendiente y esa pendiente es el valor de la aceleración. En este caso es de la aceleración media, pero como es una recta inclinada, esa pendiente es constante. Por lo tanto, la aceleración también sería constante. Así que, si la aceleración es constante, la aceleración media sería igual a la aceleración instantánea también. Bueno, ¿de cuánto es esa pendiente? Calculamos y vemos que es una pendiente negativa, porque la recta es decreciente. El punto de velocidad final es de 0, aquí, menos el valor de velocidad inicial, que es 20, aquí, daría 0 menos 20, dividido para el intervalo de tiempo, que es 10 segundos. Esto me da un valor de menos 2 y metros sobre segundos al cuadrado. Y ahora la aceleración media de la partícula durante todo el recorrido. Aquí ya encontramos un valor de aceleración. Aquí probablemente no sea el mismo valor de aceleración. Y acá tampoco. Así que ya no podemos hablar de que la aceleración media es igual a la aceleración instantánea, porque son diferentes valores de aceleración. Pero sí podemos hablar de una aceleración media de todo el recorrido, aplicando los conceptos que nos indican que la aceleración media es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el intervalo de tiempo. La velocidad final después de todos los 20 segundos es 0. Menos la velocidad inicial al principio de todo el recorrido, que es 20. 0 menos 20 dividido para todos los 20 segundos de aquí daría un valor de menos 1 y metros sobre segundos al cuadrado. Ahora tenemos aquí una gráfica aceleración versus tiempo. En una gráfica aceleración versus tiempo, recordemos que el área bajo la curva representa el cambio de velocidad. El ejercicio dice lo siguiente: el movimiento de una partícula en línea recta se representa con el gráfico aceleración versus tiempo adjunto. Si la partícula empezó su movimiento con una velocidad de menos 10 metros sobre segundos,
Miren, aquí nos dan un valor importante. La partícula empezó su movimiento con esta velocidad. Es decir, que esta es la velocidad inicial, menos 10. Determine su velocidad a los 10 segundos. Y a los 10 segundos termina el recorrido. Entonces la velocidad final aquí es la que no conocemos. ¿Cuánto es? Así que al hallar el área bajo la curva, lo que estamos encontrando es ese vector cambio de velocidad. Base por altura sobre 2, porque es un triángulo, me da que el cambio de velocidad es igual a 100 i metros sobre segundos. Y yo sé que delta v significa velocidad final menos velocidad inicial. ¿Sí? Y la velocidad inicial ya la habíamos sacado del enunciado del ejercicio, es igual a menos 10. Entonces reemplazo 100 es igual a velocidad final menos 10. Esto sería 100 igual a velocidad final más 10. Este más 10 pasa al otro lado, quedaría 90 es igual a la velocidad final. 90i, porque nos están preguntando por la velocidad, que es un vector. Entonces necesitamos ponerle un vector director y las unidades en metros sobre segundos para poder responder correctamente. Siguiente pregunta. Dice, un auto parte del reposo y adquiere una velocidad v en un instante t. Aquí está, ¿no? Parte del reposo es una velocidad igual 0. En un instante t ahora adquiere una velocidad v desconocida. Después de 3 segundos recorre 15 metros. Es decir, desde t hasta t más 3 ha recorrido aquí 15 metros y adquiere una velocidad de 8 metros sobre segundos. En este instante, ahora ya tiene 8 metros sobre segundos. ¿Cuál es el valor de ese instante t? Este valor no lo conocemos, hay que tratar de encontrarlo. Entonces, lo importante aquí es que dice que después de esos 3 segundos, desde t hasta t más 3, recorre 15 metros. Recordemos que en una gráfica velocidad versus tiempo, el área bajo la curva representa justamente el desplazamiento o la distancia recorrida. En este caso, que me dicen que recorre 15 metros. Entonces, el área de esta figura geométrica es igual a 15. Esta figura geométrica es un trapecio. Por lo tanto, igualamos ese valor de 15 al área de este trapecio, que es igual a la base más grande, que es 8, más la base pequeña, que está aquí. Este trapecio está de costado. La base pequeña es el valor de v, que está aquí, por la altura del trapecio, que es 3 segundos, que está aquí, sobre 2. Esa es la fórmula. Despejando de aquí el valor de v, me da que es igual a 2 metros sobre segundos. Este valor de aquí ya lo tenemos, es igual a 2. Ahora el resto es tratar de encontrar este valor de t. Podemos hacerlo de varias formas. Podemos darnos cuenta que esto es una gráfica, velocidad versus tiempo, y es una recta inclinada. Podemos sacar la pendiente aquí, en este tramo, y la pendiente acá, en este otro tramo, igualarlas y encontrar una relación entre la velocidad que ya encontramos y este valor del tiempo. Podemos utilizar también las ecuaciones de cinemática para mRV, debido a que la aceleración es constante. También podemos hacer algo más simple incluso. Si ya tenemos este valor que es 2, podemos aplicar un poquito de trigonometría básica, triángulos semejantes, donde este valor es t, este valor es 2, este valor de aquí es t más 3, y este valor de acá es 8. Podemos hacer eso, cualquiera de las 3 alternativas que he mencionado. Aquí se está usando en este procedimiento
las ecuaciones de cinemática, porque sé que este es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, debido a que la pendiente de esta recta es constante. Entonces la aceleración es constante. Me da que el valor de t es igual a 1 segundo. Vamos a confirmarlo utilizando el método de los triángulos semejantes. Este valor del cateto más pequeño es 2, dividido para el valor del cateto vertical del triángulo grande, que es 8, debe ser igual al valor del cateto horizontal del triángulo pequeño, que es t, dividido para el valor del cateto del triángulo grande de forma horizontal, que es t más 3. 2 y 8 se pueden simplificar, esto sería 1 y 4. Paso a multiplicar este t más 3 al otro lado por 1, quedaría t más 3, y este 4 al otro lado por la t, quedaría 4t. Esta t paso al otro lado a restar, quedaría 3t igual a 3. T sería igual a 3 dividido para 3, igual a 1. Que me da lo mismo, 1 segundo. Ahora vamos a ver un poquito de esos casos en que la aceleración no es constante, sino que es aceleración variable. Primero, algo básico. Nosotros vimos este tipo de ecuaciones y la asociamos en alguna clase anterior con la ecuación de MRV. Hay una ecuación que dice que la posición de una partícula con respecto al tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad inicial de la partícula por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y comenzamos a comparar. Esta x corresponde a esta x de acá. Esta posición inicial de la partícula sería igual a menos 1. La velocidad inicial con la que sale la partícula sería 2 metros sobre segundos, ya que x está en metros y t en segundos. Y sobre todo esta parte de aquí, de un medio de la aceleración que acompaña el término de t cuadrado, sería igual a este valor de menos 3 que acompaña a t cuadrado. Entonces tendríamos que la aceleración es igual a menos 6 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, eso es comparando una ecuación de MRV con nuestra ecuación del problema que nos están presentando aquí. Ya vamos a ver que no siempre vamos a tener esta t elevado al cuadrado, puede estar elevado al cubo, a la cuarta, y en ese caso ya no tenemos ninguna ecuación que se parezca o que represente ese tipo de movimientos, porque ya la aceleración ahí no es constante. Aquí en MRV la aceleración es constante y podemos utilizar esta ecuación. Entonces vamos a ver las herramientas de cálculo. Utilizando derivadas nos va a dar lo mismo en este caso. La pregunta de literal A: ¿cuál es el desplazamiento de la partícula entre t igual 0 y t igual 2 segundos? Para hallar el desplazamiento tenemos que saber dónde está la partícula en t igual 0 y dónde está la partícula en t igual 2. ¿Sí? Y para eso podemos venir acá a la ecuación y reemplazar esos valores. La ecuación es x igual a menos 1 más 2 por, en el tiempo t igual 0, reemplazaríamos esta t igual a 0. Menos 3 por 0 al cuadrado. Y esto nos da un valor de x sub 0 igual a menos 1 más 2 por 0 menos 3 por 0 igual a menos 1. Entonces miren, aquí confirmamos que el valor de la posición inicial de la partícula en el tiempo t igual 0 era de menos 1 metros. Y en el tiempo t igual 2 tendríamos que reemplazar x igual a menos 1 más 2 por 2 menos 3 por 2 al cuadrado. Esto sería igual a menos 1 más 4. Menos 3 por 4 sería menos 12. Entonces, menos 1 más 4, eso es igual a 3. Y 3 menos 12, eso es igual a menos 9.
menos 9 metros. Ahí se encuentra la partícula en el tiempo t igual 2. Vamos a llamarle a este x final. Ahora tenemos que hallar el desplazamiento. Sería igual a x final menos x inicial. X final es menos 9 menos x inicial, que es menos 1, menos 9 más 1, eso es igual a menos 8 metros. Ese sería el desplazamiento de la partícula. Vamos a ponerle el vector director y para indicar que es un movimiento en línea recta en la dirección horizontal. Literal B. Este es el literal A. Literal B. ¿Cuál es la velocidad inicial de la partícula? Debemos confirmar que nos dé un valor de 2 metros sobre segundos, como ya dijimos. Entonces, si ya tenemos la ecuación de la posición de la partícula con respecto al tiempo, debemos recordar que la derivada de la posición con respecto al tiempo, eso es igual a la velocidad de la partícula. Derivamos esta ecuación de aquí con respecto al tiempo, tendríamos que la derivada de una constante es 0, no la ponemos. La derivada de 2t sería igual a 2. Y la derivada de menos 3t al cuadrado sería igual a menos 3 multiplicado por 2, que lo bajamos del exponente, multiplicado por t elevado a la 2 menos 1, que es 1. Entonces ya tenemos que la velocidad en función del tiempo es igual a 2 menos 6t. Y para saber la velocidad inicial tenemos que reemplazar en el tiempo t igual 0. Eso sería igual a b sub 0. Sería 2 menos 6 por 0. B sub 0 es igual a 2 metros sobre segundos, lo cual confirma el valor que nosotros ya habíamos verificado antes, ¿no? Que habíamos sacado anteriormente. Literal C. ¿Cuál es la aceleración de la partícula en t igual 2 segundos? Bueno, esto de que en t igual 2 segundos está de más, porque sabemos que esta ecuación rige o representa un movimiento con aceleración constante. Así que en t igual 2 va a ser menos 6 metros sobre segundos al cuadrado. En t igual 3 también. En t igual 0 también el mismo valor, porque la aceleración es constante. Así que esto podría ser una especie de trampa, ¿sí?, para confundirnos un poco y no saber qué responder. Pero simplemente tenemos que utilizar herramientas de cálculo aquí y derivar de nuevo esa velocidad. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ese es el valor de la aceleración. La derivada de este 2 es una constante, eso es 0. Y aquí se quedaría menos 6 por la derivada de t, que es 1. Eso sería igual a menos 6. Así que usted puede observar que nos salió un número directamente constante. Así que la aceleración en función del tiempo es un valor constante de menos 6 metros sobre segundos al cuadrado, que es el valor que ya sabíamos que nos iba a salir. Ahora, lo que les había dicho, ya esta ecuación que tenemos en este segundo ejercicio, no la podemos comparar con ninguna ecuación que nosotros conocemos en cinemática, porque la t está elevado al cubo. Ya esta ecuación ya no representa el movimiento de una partícula con aceleración constante, no. Ya esto es aceleración variable. Así que no es MRV, peor MRU. Para poder responder estas preguntas, de ley tenemos que utilizar herramientas de cálculo, derivar. La primera pregunta dice, determine la velocidad de la partícula en t igual 2. Listo, entonces derivamos la posición con respecto al tiempo. Esa es la velocidad. Quedaría 2 por 3, que baja acá a multiplicar, eso quedaría 6. Y ya no quedaría t al cubo, sino t al cuadrado. Más, bajo el 2 a multiplicar, y ya no quedaría t al cuadrado, sino t a la 1. Aquí quedaría menos 3 por t a la 0. Y la derivada del 5, que es 0, no la ponemos.
Entonces, esta es la función de la velocidad con respecto al tiempo. Como nos preguntan en el tiempo t igual 2, reemplazamos. b sub 2 en el tiempo t igual 2 sería igual a 6 por 2 al cuadrado más 2 por 2 menos 3. 6 por 4, 24, más 2 por 2, 4, menos 3. Esto sería 28 menos 3, 25 metros sobre segundos. ¿Sí? Si es un movimiento en el eje de las X, bueno, le ponemos el vector director Y. Literal B, ¿en qué instante la partícula se detiene? Que la partícula se detenga significa que su velocidad es cero. Entonces, en esta ecuación de velocidad, la velocidad debe ser cero. Así que la igualamos a cero. Entonces tendríamos esta ecuación de aquí, 6t al cuadrado más 2t menos 3 igual a 0. Y habría que hallar esos valores de t en el que la velocidad es igual a 0. ¿Sí? Es una ecuación cuadrática, entonces vamos a encontrar dos valores de t. Podemos utilizar la fórmula general, sería menos b menos 2 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 4, menos 4 por a, que es 6, por c, que es menos 3, sobre 2 por a, que es 12. Esos serían los valores de t. Esto sería igual a menos 2 más menos raíz de 6 por 4, 24, y 24 por 3 igual a 72. 72 más 4, eso es igual a raíz de 76 sobre 12. Raíz de 76 es 8.72. Entonces los valores de T1 y 2 serían menos 2 más menos 8.72 sobre 12. Aquí no vamos a escoger la alternativa que tenga signo negativo, porque sería menos 2 menos 8.72. Vamos a escoger el valor que salga con positivo, con un valor de tiempo positivo. Entonces ya nos deshacemos de ese valor de t negativo. Entonces sería menos 2 más 8.72, eso es menos 6.72. No, positivo, perdón, 6.72. Dividido para 12, ese tiempo t me sale de 0.56 segundos aproximadamente. En ese instante la partícula se detiene por un pequeño momento. ¿Cuál es la aceleración en ese instante en que la partícula se detiene? Para responder el literal C necesitamos este tiempo que acabamos de encontrar. Pero ahora necesitamos la expresión de la aceleración. Así que vamos a derivar la velocidad con respecto al tiempo. Eso sería igual a 12t más 2 menos 0. Quedaría ahí. Este es el valor de la aceleración. 12t más 2. Y queremos saber cuál es la aceleración en el instante en que la partícula se detiene, o sea, en este instante, t igual 0.56. Entonces A es igual a 12 por 0.56 más 2. Y aquí tenemos que el valor de la aceleración me da 8.72 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Aquí también podemos ponerle un vector director Y, porque asumimos que el movimiento es en el eje horizontal.
Siguiente pregunta, dice, ¿existe algún instante en que la aceleración de la partícula sea cero? Vamos a verlo. Esta es la expresión de la aceleración. Y dice que la aceleración debe ser igual a 0. Entonces tendríamos que 0 es igual a 12t más 2. Pasamos el 2 al otro lado con signo negativo. Y quedaría que t es igual a menos 2 sobre 12 igual a menos 1/6 segundos. ¿Qué pasa aquí? El tiempo que me dio es negativo. Y es el único valor que me dio. Y eso es imposible. Me va a dar un valor de aceleración igual 0 en un tiempo negativo. Es decir, que la respuesta del literal D es no. No existe ningún instante en que la aceleración de la partícula sea 0, porque los tiempos aquí con los que tenemos que trabajar, el dominio del tiempo, es para todo t mayor o igual que 0. No se olvide que no estamos trabajando con tiempos negativos. Estamos asumiendo que nuestro tiempo inicial siempre, como mínimo, va a ser el tiempo t igual 0. A partir de ahí comenzamos nuestro análisis con tiempos positivos. Bien, espero que les haya servido este resumen. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.